Hoy vamos a continuar con el tema titulado La boda más extraordinaria de la historia, segunda parte. Esta es una boda cuya ceremonia, como vimos en el estudio anterior, ya se ha extendido por 174 años. Se ha convertido en la ceremonia de bodas más larga que se tenga conocimiento, pues comenzó en 1844 con el sonar de la séptima trompeta. Esa séptima trompeta que Apocalipsis 11 habla de ella, vamos a leerla. Apocalipsis 11, versículos 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y decían: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Si ustedes notan, esta séptima trompeta es tocada en consonancia con la toma del reino por parte de nuestro Señor Jesucristo. Un evento que hace que los ancianos se colmen de un espíritu de adoración y agradecimiento. Aquellos 24 ancianos que vimos en el capítulo 4 y 5 de aquí mismo de Apocalipsis la vez pasada, y que son parte del tribunal celestial que está en sesión allí, y de los cuales Daniel nos mencionó que vio sus tronos en el capítulo 7 de su libro. Los adventistas del séptimo día hemos interpretado que esto que hemos leído ocurrió en 1844, por cuanto la trompeta suena después que los dos testigos del versículo 3 han profetizado por 1260 días, que equivalen años, y que de todos es sabido fue el período de supremacía papal que abarcó 1260 años, desde el año 538 a 1798 después de Cristo. Y fue después de esto que nosotros miramos que los muertos del verso 18 que hemos leído son juzgados en el lugar santísimo del santuario celestial, según se desprende del versículo 19. Pues Juan dice que miró, dice, el arca del pacto en el templo. El arca del pacto. Un mueble que, como hemos estudiado en otras ocasiones, se encontraba en el segundo departamento llamado lugar santísimo del santuario terrenal, el cual era figura de este que Juan está mirando aquí en el cielo. Dicho santuario terrenal
era purificado el séptimo mes del año y era una ceremonia que tenía connotación de juicio para el pueblo. Santuario que era figura de aquel que está en el cielo. Ese que al profeta Daniel se le dijo que sería purificado al final de la profecía más larga de la Biblia, las 2300 tardes y mañanas. Una purificación que igualmente tendría una connotación de juicio para el mundo, empezando con el pueblo de Dios. Y como dicha profecía, la más larga de la Biblia, los 2300 años, se cumplió justamente su final el 22 de octubre de 1844, no cabe duda entonces que la purificación del santuario celestial ya ha comenzado con el juicio investigador, pues Daniel dice que él vio tronos y a un juez sentado con libros abiertos para juzgar. Pero esta posesión del reino que hemos leído aquí en Apocalipsis 11, esta posesión del reino y el juicio del que está hablando aquí, y que es motivo de gozo por parte de los ancianos, nosotros encontramos que vuelve a repetirse en el capítulo 19. Vamos para allá, Apocalipsis 19, y miren lo que dicen los versos 1 al 6. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Interesante, hermanos, cómo comienza este relato, diciéndonos que una gran multitud está feliz en el cielo porque los juicios de Dios son verdaderos y justos. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo saben ellos que los juicios de Dios son verdaderos y justos? Oh, porque antes que se ejecutasen sus juicios, la corte del cielo se ha sentado, y en presencia de millones y millones de ángeles, Dios ha juzgado las obras de los hombres, según lo vimos en el estudio anterior en Daniel 7, 9 al 10. Todos entonces en el cielo han comprobado que Dios es justo y pueden ver el futuro con una grande esperanza. Pero si ustedes notan, vean la segunda razón por la cual ellos experimentan este gozo. Dice que es porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. En otras palabras, los juicios justos de Dios y la posesión del reino es el motivo de la gran fiesta, del gran júbilo que se está presentando aquí. Hay alegría porque por fin el caos en el universo ha terminado. Las cosas se han puesto en orden por un gobierno que nunca jamás será destruido. Pero ¿por qué razón
ambos motivos de gozo aparecen registrados en el capítulo 11 y aquí también en el capítulo 19. Oh, mis hermanos, porque en el capítulo 11 se destaca el momento en que se asume el reino para ejecutar los juicios, mientras que en el capítulo 19 se destaca lo que ocurre después de que se ha asumido el reino y de haberse ejecutado los juicios. Pero como decíamos en nuestro estudio anterior, todo esto es equivalente al gozo que se experimenta en una boda. Pues vean lo que dice el verso 7 de aquí del capítulo 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ¿qué cosa? Se ha preparado. Y como dije la vez pasada, sin duda algunos se preguntarán, ¿por qué el pastor dijo que la esposa era una ciudad y no la iglesia, cuando siempre hemos escuchado y leído inclusive de que la iglesia es la esposa del Cordero? Oh, hermanos, porque en el contexto de aquí del Apocalipsis, la esposa es la ciudad. Pues vean lo que dice el capítulo 21 de Apocalipsis. Vamos más para adelantito. Capítulo 21, versículo 2. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. La vi dispuesta, dice, como una esposa ataviada para su marido. Noten, es la santa ciudad la esposa con quien nosotros vemos del capítulo que acabamos de leer, el 19, con quien el Señor se casa. Pero noten ahora los versículos 9 al 11. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, siempre de Apocalipsis 21. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hermanos, claramente nosotros vemos que la esposa del Cordero es quien aquí en este contexto. Es la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Hay otros pasajes en la Biblia donde la esposa es la iglesia, pero aquí la esposa es la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque aquí, hermanos, el Señor prácticamente es coronado y la recepción de la ciudad es la capital donde Él va a reinar para siempre. Y esto está a tono con la toma del reino que hacían los reyes allá en el Mediterráneo en aquellos tiempos cuando Juan recibió esta revelación. Los reyes, cuando tomaban posesión del reino y llegaban a la ciudad capital donde eran coronados, eso era prácticamente como toda una boda, porque predominaba el gozo y la alegría por doquier. En ese sentido, para que Juan lo comprenda, es que le es revelado que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, es la esposa del Cordero, la ciudad capital donde Él reinará por los siglos de los siglos. Pero ¿cuál es la relación de nosotros con esa ciudad? ¿Qué relación hay de parte nuestra con esa ciudad? Volvamos al capítulo 19.
Y miremos lo que dice el verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Así que nosotros somos, en relación con esa esposa, en relación con esa novia, en relación con esa boda, nosotros, hermanos, somos prácticamente los invitados a la cena de bodas. Prácticamente la relación nuestra con la santa ciudad es que somos invitados para ir a vivir a esa ciudad. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Voy pues, dijo, a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué cosa dijo el Señor? Vendré otra vez y me los voy a llevar, porque yo quiero, dijo, que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que nuestra relación con esa santa ciudad es que somos invitados a ir allá. El don profético respalda esto, pues vean ustedes, se los pongo aquí en su pantalla. Dice: la boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. El ángel dijo a San Juan: ven acá, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén descendiendo del cielo desde Dios. Salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de reyes y Señor de señores, para redimir a los suyos, que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en su reino, para participar de la cena de las bodas del Cordero. Amén. Conflicto de los siglos, página 422. Pero hermanos, al ser invitados a esta cena, debemos de ser considerados y respetuosos con quien nos está invitando. Porque algunos, tristemente, no han sido considerados ni respetuosos con aquel que les invita. Y algunos en este momento es posible que no estén siendo considerados ni respetuosos con aquel que les invita. Jesús ilustró esta verdad al contar aquella parábola que está en Mateo 22. ¿Qué les parece si vamos allá? La parábola de la fiesta de bodas. Mateo 22, versículos 1 al 10, vamos a leer aquí. Dicen las Escrituras: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios.
Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Hermanos, aquí Jesús hablaba de los primeros que fueron invitados a las bodas, es decir, los judíos, y que no quisieron que Él reinara sobre ellos. 2 veces Jesús les extendió el llamado a su boda. La primera fue cuando Él estaba con ellos, y la segunda fue a través de sus discípulos después que se fue al cielo. Sin embargo, la actitud de los judíos fue de ingratitud. Fueron desagradecidos. Pero el rechazo de ellos, oh hermanos, fue la oportunidad para el mundo. Pues prácticamente los apóstoles fueron enviados por todas partes con la invitación que gracias a Dios ha llegado a todos nosotros. Solamente que algunos han aceptado la invitación, pero se niegan a ponerse el único vestido aceptado para la boda. Pues así lo sigue diciendo el Señor en la parábola. Miren lo que dicen los versículos 11 al 14 ahora. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hermanos, esta revisión de ropas que nosotros vemos aquí es muy significativa y tiene que ver con el juicio que se está llevando a cabo en el cielo en este momento. Tiene que ver con ese juicio que comenzó en 1844. Y efectivamente, cuando el Señor venga, mis hermanos, los comensales ya habrán sido revisados y la suerte de cada uno habrá sido ya determinada. Y al que no se le halle con el vestido de bodas, la parábola dice que se le echa fuera para que llore sin que nadie le escuche y cruja los dientes de terror sin que nadie lo consuele. El don profético, hermanos, de esta parábola que hemos leído no escatima lecciones que pudiéramos nosotros sacar para aplicarla a nuestra vida. Pues vean ustedes, en palabras de vida del gran maestro, dice que la parábola del vestido de bodas, esta que acabamos de leer, representa una lección del más alto significado. El casamiento, dice aquí, representa la unión de la humanidad con la divinidad. Y sí, porque finalmente, hermanos, los invitados van a venir a ser parte de la novia. Finalmente los invitados van a venir a ser parte de la santa ciudad, pues vivirán en ella como súbditos del reino de Jesucristo. Esto hace extraordinaria la boda, porque en las bodas de hoy, cuando uno es invitado, una vez termina la recepción, los novios desaparecen y uno regresa a su casa. Sin embargo, en esta boda, los invitados terminarán siendo parte de la novia y se quedarán para siempre con el novio, para nunca más separarse. En ese sentido, el casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. Oh, hermanos, pero ¿qué representa el vestido de bodas? Sigue diciendo la nota: el vestido de bodas representa ¿qué cosa? El carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. El carácter. ¿Cuál carácter? No ese carácter que tenemos defectuoso, sino el carácter de Cristo
reflejado en el de nosotros. Interesante que el vestido de boda represente el carácter. Sería bueno en este momento transportarnos allí a ese lugar. Y pasan mirando a cada uno de los invitados, y justo te toca a ti, mi hermano. Te toca a ti. Y el rey entonces mira tu carácter y dice: oye, tú no puedes morar en este lugar. Tú no puedes vivir aquí en el cielo. Este lugar no es para ti. El carácter tuyo no ha sido transformado. ¿Cómo es que entraste aquí? Hermanos, cuán importante es orar para que el Señor cambie nuestro carácter. Cuán importante es pedirle al Señor que nos transforme de tal manera que la gente pueda ver el carácter de Cristo en nosotros. Porque solamente los que tengan el carácter de Cristo reflejado en sus vidas son los que finalmente se quedarán allí siendo parte de la novia para siempre. Mire lo que sigue diciendo el don profético. En esta parábola, como en la de la gran cena, la fiesta queda provista de convidados, pero demuestra que todos los que asisten a la fiesta han de hacer cierta preparación. Los que descuidan esta preparación son echados fuera. Oh, si somos los invitados a la fiesta, si somos los invitados a la cena, al banquete, y esos son los que se van a quedar para siempre siendo parte de la novia, dice aquí el don profético que es necesario que todos hagamos cierta preparación. ¿Qué clase de preparación es esta? Hermanos, esta preparación de la que habla aquí no es otra que la de buscar más a Dios en estudio de la santa palabra. No es otra que la de buscar más a Dios en oración, la de buscar más a Dios en ayuno, la de buscar más a Dios de todo corazón. Eso es preparación. ¿Y por qué digo que esta es la preparación? Porque el que se prepara de esa manera termina inevitablemente reflejando el carácter de Jesús. Porque entre más uno contemple a Jesús en su santa palabra, entre más uno se relacione con Jesús orando, entre más uno se la pase con Jesús en momentos de devoción, hermanos, uno termina imitando a Jesús en la vida. Pero la llegada del rey a la sala del banquete para examinar a los invitados, ¿qué significado tiene? Vean lo que dice el don de profecía. El examen dice que de los convidados a la fiesta hace el rey. ¿Representa qué cosa? Una obra de juicio. Los convidados a la fiesta del evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, ¿quiénes, hermanos? Cuando nosotros nos bautizamos, nuestro nombre fue registrado ¿a dónde? En el libro de la vida. Noten, los convidados a la fiesta del evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Son todos los que nos hemos bautizado y que nuestros nombres fueron registrados allí. Oh, pero note, no todos, dice, los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Por eso el rey ha entrado a la sala del banquete para mirar la vestimenta que tienen. Porque no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Y antes dice que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo. Porque cuando Él venga, traerá su galardón consigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Antes de su venida, pues habrá sido determinado el carácter de la obra de todo hombre, y a cada uno de los seguidores de Cristo
le habrá sido fijada su recompensa de acuerdo con sus obras. Hermanos, se tiene que determinar el carácter que tengamos para poder ir allá como invitados y quedarnos finalmente. Pero antes de que Cristo venga, dice, se tiene que determinar ese carácter. ¿A través de qué? A través del juicio que se está llevando a cabo desde el año 1844 para acá, cuando la séptima trompeta comenzó a sonar. Sigue diciendo el don de profecía. Mientras los hombres, dice, moran todavía en la tierra, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. Delante de Dios, dice, pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo. Y según sus hechos, queda para siempre fijado el destino de cada uno. Hermanos, es en este momento cuando todos los hombres están siendo examinados según lo registrado en los libros del cielo. En este momento están siendo examinados. Estos libros del cielo, de los cuales se habla aquí, ¿cuáles son? Son aquellos que se abrieron cuando Daniel contempló el tribunal celestial en sesión, cuando miró allí que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vamos a leerlo, Daniel 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando, dice el profeta, hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hermanos, a la sierva del Señor le fueron mostrados cuáles son estos libros que fueron abiertos. A ella le fue mostrado en visión cuáles son estos libros y qué es lo que hay en cada uno de estos libros. Se los comparto aquí en su pantalla. Los libros de registro del cielo, dice, en los cuales están consignados los nombres y los hechos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Lo acabamos de leer. Pero Juan dice, o sea, el revelador, al describir la misma escena, dice que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Así que ya tenemos uno de los libros que se abren en el tribunal celestial, el libro de la vida. Y fueron juzgados, dice, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En este primer libro que se menciona aquí, el libro de la vida, ¿qué hay allí? ¿Qué contiene dicho libro? Dejemos que el don de profecía nos lo siga diciendo. El libro de la vida, dice, contiene los nombres de todos los que alguna vez entraron en el servicio a Dios. Pregunto, ¿están nuestros nombres ahí? Sí. Todos nosotros hemos entrado en el servicio a nuestro Dios. Nuestros nombres están allí en el libro de la vida. Por eso es que yo invito a los que no se han bautizado, a los que no han hecho la decisión de rendir su vida a Cristo, no esperen más. Háganlo para que sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Hagan su decisión de entregar su vida al Señor. No pueden estar fuera de ese libro. Bueno, dice que Jesús le pidió a sus discípulos: regocijaos de que vuestros nombres
estén escritos en los cielos. Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida. Daniel, al vislumbrar un tiempo de angustia cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado. Es decir, todos los que se hallen escritos en el libro. Y el revelador dice que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Por qué te animo a que te bautices? ¿Por qué te animo a que te rindas a Jesús? ¿Te das cuenta por qué te llamo en el nombre de Cristo a que abras tu corazón para Él y que ya te entregues de una vez por todas? Porque solo podrán entrar en la ciudad de Dios, aquella, la Santa Jerusalén, la que hemos ya leído. Solo podrán entrar allí los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, hemos visto el primer libro de los que se abren en el tribunal celestial, y ahí están registrados los nombres de todos nosotros por la gracia de Dios. Pero vamos a ver el siguiente libro ahora. Delante de Dios, dice, está escrito un libro de ¿qué cosa? De memoria. ¿Qué hay en este libro de memoria? En el cual, dice, están consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Toda buena obra que hacemos es anotado en el libro de memorias. Dice, sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice: acuérdate de mí por esto, Dios mío, no borres las obras de piedad que yo hice por la casa de mi Dios. Así que esos buenos samaritanos, cada vez que salen a compartir alimento con el hambriento, esa obra que van a hacer es registrado cada vez en el libro de memorias. Esos obreros médicos misioneros que cada vez se dedican a buscar a los enfermitos y atenderlos para hacerles un masaje, para hacerles una hidroterapia, para enseñarles cómo comer, esas obras son anotadas en el libro de memoria. Esos valientes hermanos que salen en las tardes en la obra misionera a tocar puertas, a regalar tratados, a compartir estudios bíblicos, esas obras buenas son anotadas en el libro de memoria. Oh, hermanos, llenemos ese libro de buenas obras. Llenemos ese libro de cosas buenas que hagamos para Dios. Los ociosos, los que no hacen nada, qué triste, no tienen nada registrado allí. Pero hay algo más que está anotado en ese libro de memoria, y lo puse en rojo. En el libro de memoria de Dios está inmortalizado todo acto de justicia. Está registrada fielmente toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión expresada. Y aquí quiero hacer un comentario. Noten, cada tentación resistida se anota en el libro de memoria como una victoria sobre el pecado. Oh, hermanos, siempre me gusta poner este ejemplo. Estoy con el celular haciendo algo y de repente Satanás me pone una mujer semidesnuda allí, y esa es una tentación para que me detenga a verla. Oh, en ese momento yo debo inmediatamente apagar el teléfono y resistir esa tentación. Y ese acto de resistir la tentación a la pornografía es registrado en el libro de memorias como una victoria obtenida sobre el pecado. No sé si les conté una vez, pero una hermana me decía que ella estaba muy preocupada con su esposo, porque todas las noches, ya bien noche, ella se hacía la dormida y miraba cuando él estaba con el celular mirando pornografía. Y oh, cuánto le dolía a ella eso en su corazón, cómo su esposo estaba contaminándose con el pecado. Y lo que más le dolía a ella es después verlo como diácono, como anciano, dirigiendo la iglesia. ¿Cuánto, hermano y hermana,
no está resistiendo las tentaciones y están cayendo en ella. Hermanos y hermanas, toda tentación resistida es anotado en el libro de memoria como victoria sobre el pecado. De manera que todos los días cuando salgamos al trabajo, todos los días cuando salgamos a la escuela, todos los días cuando estemos despiertos, propongámonos, hermanos, en el nombre de Cristo resistir toda tentación. Y así que se anote victoria tras victoria en el libro de memoria. Todo pecado vencido, dice. Toda palabra de tierna compasión. Oh, hermano, esto. El ser amable, el ser cariñoso, el decirle palabras bonitas a la esposa, al esposo, el decirle palabras bonitas a los hijos. Toda palabra, hermanos, de compasión expresada a otras personas, todo eso es anotado en el libro de las memorias. Por eso es que Nehemías le decía: acuérdate de mí, Señor, y no borres esas obras de piedad que he hecho. Si le decía no borres, es porque están escritas, hermanos. Dice, y está consignado también allí en ese libro de memorias todo acto de sacrificio, todo padecimiento y pesar sufridos por causa de Cristo. El salmista dice: tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están en tu libro? Oh, hermanos, hay un libro donde está todo lo que hacemos de bueno anotado. Pero tristemente hay otro libro, y es el que sigue a continuación. Dice: también hay un registro de los pecados de los hombres. Tristemente está ese libro, hermanos, el libro de los pecados. Ahí están registrados, dice, los pecados de los hombres. Pues que Dios traerá, dice, toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dice el Salvador: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Oh, todo lo que hablamos, esas maldiciones que todavía salen de tu boca. El otro día alguien me mostró algo que habían puesto ahí en las redes sociales. Oh, hermanos, solo leerlo me causaba mucho dolor. Porque un hijo del Señor, de coraje, porque lo habían provocado, se le olvidó que era hijo del Señor, hermanos, y escribió ahí las palabras más horribles que podían salir de su boca. Insultos, maldiciones. Oh, de todo eso daremos cuenta, y eso está anotado en el libro de los pecados. Por eso cuán importante es, hermanos, antes de contestar, conectar la lengua con la mente y saber lo que vamos a contestar. Si te sientes tentado a responderle mal a alguien, frénate, no lo hagas. Porque de toda palabra ociosa que hablemos, daremos cuenta en el día del juicio. Hay hermanos y hermanas que todavía están dentro de la iglesia, se han bautizado, están preparándose para ir al cielo, pero tristemente todavía no han logrado victoria sobre hablar mal, sobre las palabras que se expresan de sus labios. Pero si somos conscientes que de esas palabras daremos cuenta a Dios, hoy podemos decirle al Señor: purifica mis labios para que solo hable cosas que agraden tu nombre. Hermanos, dice que los propósitos y motivos secretos aparecen allí también, dice, en ese registro infalible. Pues Dios va a sacar a la luz, dice, lo que está oculto en la oscuridad, y va a poner al descubierto las intenciones de cada corazón. En ese libro de los pecados, hermanos, están allí los pensamientos acariciados en relación con una mujer, en relación con un hombre, en relación con todo pecado, todo aquello secreto, todo aquello que nadie sabe de mí, pero que Dios sabe que es pecado, está allí registrado en el libro de los pecados. Sigue diciendo: he aquí, dice, que esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. La obra de cada persona
dice aquí el don de profecía, pasa bajo la mirada de Dios y es registrada como fiel o infiel. En los libros del cielo, frente a cada nombre, está anotado con terrible exactitud toda mala palabra, todo acto egoísta, todo deber incumplido y todo pecado secreto, junto con todo disimulo astuto. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos malgastados, las oportunidades no aprovechadas, la influencia ejercida para el bien o para el mal con sus abarcantes resultados, todo, dice, ha sido anotado por el ángel registrador. Así está escrito en Cristo en su santuario, página 114. Interesante, hermanos, porque aquí habla de las oportunidades no aprovechadas. Habla de los momentos malgastados. Yo les pregunto, hermanos, ¿de quién es el tiempo? Y un minuto malgastado es un robo a Dios, ¿sí o no? ¿Cuánto deberíamos nosotros entonces saber y entender que el tiempo malgastado también se dará cuenta de eso? Hay que tener mucho cuidado en qué invertimos nosotros el tiempo, a qué lo dedicamos. Si hay mucho tiempo, hermanos, dedicados a ver videojuegos, si hay tiempo dedicado a ver películas, si hay tiempo dedicado a ver novelas, si hay tiempo dedicado a ver shows en el internet, y nunca apartas tiempo para buscar de Dios en oración, nunca apartas tiempo para estudiar de la palabra, de ese tiempo, hermano, le vas a dar cuenta al Señor, porque ese tiempo tú se lo robaste a Dios. Y eso está registrado en el libro de los pecados. Pero una madrugada a las 2 de la mañana, a la sierva del Señor le fue revelado esto que hemos leído de una manera más amplia. Y fue tan impactante lo que ella vio, que yo creo que aunque es largo y extenso, valga la redundancia, lo voy a compartir con ustedes, porque a lo mejor ustedes, como yo, se van a ver reflejados en eso que ella miró. Es esto mismo, pero ampliado, con detalles. Yo le llamo a esta visión que ella vio el libro mayor del contador divino. Aquí se los pongo. Testimonios, tomo 4, está desde la página 384 a la 387. Dice que era la mañana del 23 de octubre de 1879 a eso de las 2 de la mañana. El Espíritu del Señor, dice, descansó sobre mí y contemplé escenas del juicio venidero. Las palabras, dice, me faltan para describir adecuadamente las cosas que pasaron delante de mí y el efecto que tuvieron sobre mi espíritu. Parecía, dice, haber llegado el gran día de la ejecución del juicio de Dios. 10,000 veces 10 millares estaban congregados delante de un gran trono, sobre el cual estaba sentado un personaje de majestuosa apariencia. Delante de él había varios libros, y sobre las tapas de cada uno de esos libros estaba escrito en letras de oro semejantes a llamas de fuego: el libro mayor del cielo. Los contadores o los que han estudiado contabilidad saben muy bien cuál es el significado de un libro mayor en términos contables. Pues nosotros vamos a ver aquí, hermanos, al contador divino abriendo el libro mayor. Así le he mostrado a la sierva del Señor. Y miren ustedes, uno de estos libros dice que contenía los nombres de los que aseveran creer en la verdad. Fue abierto entonces. Inmediatamente, dice, perdí de vista los incontables millones que rodeaban el trono, y mi atención se dedicó únicamente a los que profesan ser hijos de luz y la verdad. En otras palabras, la sierva del Señor
Dios le permite que contemple solo a nosotros, a los que hemos conocido la verdad, a los que profesamos ser sus hijos, a los que nos hemos bautizado, a los que hemos hecho una decisión de ser parte de este pueblo remanente. El Señor le permite que los contemple. Y dice, a medida que se nombraba una tras otra, dice, a estas personas, y se mencionaban sus buenas acciones, sus rostros, dice, se iluminaban con gozo santo que se reflejaba en toda dirección. Pero esto no pareció ser lo que impresionó con más fuerza mi espíritu, porque pues esos eran los que están en el libro de la vida, como ya vimos, sino lo que va a hacerse ahora en el otro libro. Se abrió, dice, otro libro en el cual estaban anotados los pecados de los que profesan la verdad. En otras palabras, también lo malo que nosotros podamos hacer, que ya vimos que está en el libro de los pecados, a ella se le muestra. Y escuchen lo que dice, o vean lo que dice. Bajo el encabezamiento del egoísmo venían todos los demás pecados. Hermanos, por eso ella le llama el libro mayor del cielo, porque en los libros de contabilidad pues eso está por columnas, y prácticamente nosotros vamos a mirar que en ese libro mayor hay varias columnas. Está la columna titulada egoísmo y todo lo que viene de allí. Está la columna titulada codicia y todo lo que viene de allí. Está la columna llamada ambición y todo lo que viene de allí. Está la columna llamada celos y todo lo que viene de allí. Y está la columna llamada intemperancia y todo lo que viene de ella. En ese libro mayor de contabilidad divina están esos encabezamientos. Pues vamos a ver qué es lo que hay en cada uno de los encabezamientos. Dice, bajo el encabezamiento del egoísmo venían todos los demás pecados. Había, dice, también encabezamientos en cada columna. Y debajo de ellos, frente a cada nombre, estaban registrados en sus respectivas columnas los pecados menores. Bajo la columna de la codicia venía, ¿qué cosa? La mentira, el robo, los hurtos, el fraude y la avaricia. Interesante, todo lo que viene bajo la columna de la codicia: mentira, robo, hurtos, fraude y avaricia. Pero es que esto ella lo mira, que lo están practicando los del pueblo de Dios. Es decir, ella mira que dentro de nosotros hay algunos que lamentablemente bajo esta columna están practicando mentira, robo, hurtos, fraude y avaricia. Pero mire la otra columna. Bajo la columna de la ambición venía el orgullo y ¿qué cosa? La extravagancia. Extravagancia en el vestir. Extravagancia en muchas cosas. Y orgullo. Nunca me humillo. Nunca admito mi error. Nunca acepto que me equivoqué. Nunca reconozco mis faltas. Orgullo. Eso está, dice, bajo la columna de la ambición. Pero luego viene la columna de los celos. Bajo esa columna dice que está los celos encabezan, dice, la lista de la malicia, la envidia y el odio. Bajo la columna de los celos está, repito, malicia, envidia y odio. Si alguien es celoso, es simplemente porque hay envidia en su corazón. Si alguien es celoso, es simplemente porque guarda alguna especie de odio o malicia. Pero noten ustedes la otra columna, la intemperancia. De esta, dice, hay una larga lista de crímenes terribles como la lascivia, el adulterio, la complacencia de las pasiones animales, etcétera. Oh, hermanos,
Ella lo vio que está practicándolo. ¿Quiénes? El pueblo de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? Sí, ustedes no me dejarán mentir, que la lascivia, el adulterio y la complacencia de las pasiones animales aún se practican en el pueblo de Dios. Una hermana me mandó una vez a preguntar que qué pensaba yo, me decía ella, en cuanto a las relaciones sexuales en el matrimonio, pero donde se valiera de todo. Y tuve que escribirle un buen pedazo ahí explicándole que eso realmente era lo que está diciendo aquí la sierva del Señor, las pasiones animales que todavía no han sido subyugadas, no han sido sometidas a la voluntad de Dios. Y que muy cristianos podemos ser y casados, pero no por eso se vale en la intimidad hacer de todo y que te pongan de la manera que la otra persona quiera. Cuando terminé de escribirle me dijo: gracias, porque desde tantos años que llevo de ser adventista nunca me habían dicho que eso es pecado y tengo que hacer cambios, dijo, en mi relación sexual. Hermanos, todo eso, la lascivia, el adulterio, la complacencia de las pasiones animales, están allí bajo la columna de la intemperancia, practicada, dice, por miembros del pueblo profeso de Dios. Dice: mientras contemplaba esto, me sentía abrumada de angustia indecible y exclamé: ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede ser justificado delante de Dios? Cuyas vestiduras están sin mancha. ¿Quién está sin defecto a la vista de un Dios puro y santo? Porque cuando ella miró esto, miró que muchos del pueblo de Dios estaban practicando estas cosas. Ella dice: ¿quién entonces? ¿Quién se va a salvar entonces? Y mientras el ser santo, dice, que estaba sobre el trono, hojeaba lentamente las páginas del libro mayor, y sus ojos se posaban un momento sobre las personas, su mirada parecía penetrar como fuego hasta sus mismas almas. Oh, qué tremendo. Nos metemos a un motel, cerramos las puertas, pensamos que nadie nos vio, pero allá arriba en el cielo los ojos del Señor estaban mirando lo que hacíamos, la infidelidad, el adulterio cometido. Dice que la mirada del Señor parecía penetrar como fuego hasta sus mismas almas. Y en ese momento, dice, toda palabra y acción de sus vidas pasaba delante de sus mentes tan claramente como si hubieran sido escritas ante su visión en letras de fuego. El temblor se apoderó de aquellas personas y sus rostros palidecieron. Al principio, dice, mientras rodeaban el trono, aparentaban una indiferencia negligente, pero cuán cambiadas estaban. Había desaparecido la sensación de seguridad y en su lugar reinaba un terror indecible. Cada alma se sentía presa de espanto, no fuese que se hallara entre los que eran hallados faltos. Todo ojo se fijaba en el rostro de aquel que estaba sentado sobre el trono, y mientras sus ojos escrutadores recorrían solemnemente la compañía, los corazones temblaban porque se sentían condenados sin que se pronunciara una palabra, solo con la mirada. Con angustia en el alma, dice, cada uno declaraba su propia culpabilidad y en forma terriblemente vívida veía que al pecar habían desechado el precioso don de la vida eterna. Pero noten, hermanos, lo que puse aquí con rojo. Una clase de personas estaba anotada por haber estorbado, ¿qué cosa? La siembra. ¿Quiénes son los que estorban la siembra? Son esos que nunca te dan un estudio bíblico, pero todo el tiempo viven criticando a los que hacen la obra. Todo el tiempo viven juzgando a los que
como dicen, están haciendo la obra del Señor, pero ellos no van a saludar a nadie para decirle, ¿sabes qué? Cristo viene pronto y quiero compartir contigo una buena nueva que he encontrado en la palabra. Pero viven estorbando la siembra. Ahí están anotados, también los ve. El don profético dice que los ve la sierva del Señor. Y a medida, dice, que el ojo escrutador del juez, dice, descansaba sobre ellos, se les revelaban distintamente sus pecados y negligencia, su pereza de no hacer la obra de Dios. Con labios pálidos, dice, y temblorosos, reconocían que habían traicionado su santo cometido. Es decir, la misión que Dios les había encomendado de predicar el evangelio, no la hicieron, y más bien se dedicaron solamente a estorbar la siembra, y por lo tanto vieron que sus nombres estaban allí en ese libro de los pecados. Dice, habían recibido advertencias y privilegios, pero no los habían escuchado ni aprovechado. Podían ver ahora que habían presumido demasiado de la misericordia de Dios. Presumir demasiado de la misericordia de Dios. Oh, sí, Dios es bueno, y Dios es amor, y Dios me va a perdonar, y como quiera, Dios me va a llevar al cielo. Oh, presumen mucho de la misericordia de Dios, porque ese Dios que es amor también es fuego consumidor. En verdad, dice, no tenían que hacer confesiones como las de los viles bajos y corrompidos, pero como la higuera, eran malditos porque no llevaron frutos, porque no aprovecharon los talentos que se les había confiado. Es decir, no trabajaban, ni iban con el buen samaritano, ni iban con los obreros médicos misioneros, ni salían con los que hacen la obra misionera. Simplemente estaban en la iglesia perdiendo tiempo y criticando y juzgando a otros, estorbando la siembra. Dice que esta clase había hecho de su yo algo supremo y había trabajado solamente en favor de sus intereses egoístas. No eran ricos para con Dios, ni habían respondido a sus derechos sobre ellos. Aunque profesaban ser siervos de Cristo, no le llevaron, ¿qué cosa? Almas. Profesaban ser siervos de Cristo, pero no le llevaron almas. Si la causa de Dios, dice, hubiera dependido de sus esfuerzos, habría languidecido, porque no solamente retenían los recursos que Dios les había prestado, sino que se retenían a sí mismos. Tenían doble pecado, hermanos. Uno, de retener los recursos que son de Dios. ¿Que son cuáles? Los diezmos. Retenían sus diezmos y se retenían ellos mismos al no hacer nada por la obra de Dios. Pero ahora, dice, pueden ver y sentir que al mostrarse irresponsables con la obra de Dios, se habían colocado a la izquierda. Habían tenido oportunidad, pero no quisieron hacer lo que podían y debían haber hecho. Se mencionaron los nombres de todos los que profesan la verdad. Todos los que profesan la verdad. Todos nosotros. Se respondió a algunos por su se reprendió a algunos por su incredulidad y a otros por haber sido perezosos. Por eso, hermanos, pongámonos a hacer algo en la iglesia, pongámonos a trabajar para el Señor. No solo vengamos a la iglesia a sentarnos y congregarnos, preguntemos qué podemos hacer para Dios. Miren, aquí en la iglesia tenemos 3 ministerios que yo digo se fajan trabajando por Cristo. Los buenos samaritanos, los obreros médicos misioneros y los que salen a dar estudios bíblicos. En cualquiera de esos, póngase usted a hacer algo para el Señor, hermano. Los perezosos no tendrán lugar para ellos en el cielo. Dice, habían dejado que otros hicieran la obra de la viña del Señor y que llevaran las más pesadas responsabilidades, mientras que ellos servían egoístamente, dice, a sus propios intereses temporales. Si hubieran cultivado, dice, la capacidad que Dios les había dado, habrían llevado fielmente las responsabilidades y habrían trabajado en favor de los intereses del maestro. El juez dijo, todos serán justificados por su fe, pero serán juzgados por sus obras. Cuán vívidamente, dice, aparecía entonces su negligencia y cuán prudente el arreglo de Dios al dar a cada uno una obra que hacer para promover la causa y salvar a sus semejantes. Cada uno debía manifestar una fe viva entre su familia y su vecindario, revelando bondad hacia los pobres, simpatía hacia los afligidos, dedicándose a la obra misionera y ayudando a la causa de Dios con sus recursos. Pero como en el caso de Meroz, la maldición de Dios descansaba sobre ellos por lo que no habían hecho.
Habían amado, dice, el trabajo que les producía el mayor provecho en esta vida. Y frente a sus nombres en el libro mayor, dedicado a las buenas obras, había lamentablemente un espacio en blanco. No hicieron nada. Mucho corrían en las mañanas para el trabajo, sí. Mucho corrían tras sus negocios, sí. Pero no corrían para hacer la obra del Señor. Dice que las palabras que se dirigieron a estas personas fueron muy solemnes. Y las palabras fueron estas: sois pesados en la balanza y se os ha hallado faltos. Habéis descuidado las responsabilidades espirituales en favor de las actividades temporales, mientras que vuestra misma posición de confianza hacía necesario que tuvieras más sabiduría, más que humana, y un juicio superior al juicio finito. Lo necesitabais por lo menos para cumplir la parte mecánica de vuestro trabajo. Y cuando separasteis a Dios y su gloria de vuestros quehaceres, os apartasteis de su bendición. Hermanos, nosotros somos una iglesia que por la gracia de Dios parece un ejército del Señor. Pero todos los soldados aquí deberíamos de estar ocupados en esta obra. Todos deberíamos ver en qué nos ocupamos para servir al Señor. Mira, mi hermano, si a la iglesia donde tú ibas antes eras perezoso, eras indiferente, hermano, aquí cambia. Esta es una iglesia de verdad presente. Esta es una iglesia distinta. Esta es una iglesia donde tu forma de vida, tu manera de ser, tu manera de comportarte, hermanos, tiene que estar a la altura de lo que se está llevando a cabo allá arriba, que es el examen. Interesante, dice que cuando separasteis a Dios y su gloria de vuestros quehaceres, os apartasteis de su bendición. Se hizo luego la pregunta: ¿por qué no lavasteis las vestiduras de vuestro carácter y las emblanquecisteis en la sangre del Cordero? ¿Por qué? ¿Por qué te mantuviste todo el tiempo con esos harapos, con esas ropas de inmundicia? ¿Por qué todo el tiempo sucio cuando podías lavarte en la sangre del Cordero? Dice, Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que Él pudiera salvarse. Mi amor, dice, sino para que por Él pudiera salvarse. Mi amor, dice, hacia vosotros fue más abnegado que el amor de una madre, dice Dios. Para que pudiese borrarse vuestro sombrío registro de iniquidad y ofrecerse a vuestros labios la copa de salvación. Sufrí la muerte de la cruz llevando el peso y la maldición de vuestra culpabilidad. Soporté los dolores de la muerte y los horrores de las tinieblas de la tumba para vencer a aquel que tenía el poder de la muerte, abrir su cárcel y franquearos las puertas de la vida. Hermanos, todo ha sido hecho para que nosotros seamos victoriosos. Todo ha sido hecho para que nosotros vayamos allá a la nueva ciudad, a la nueva Jerusalén, de una manera victoriosa. Dice que se ha franqueado las puertas de la vida, dando por supuesto Él su vida por nosotros. Me sometí, dice, a la vergüenza y la agonía, porque os amaba con amor infinito y quería haceros, dice, volver al paraíso de Dios, al árbol de la vida, a mis ovejas extraviadas. Habéis despreciado esta vida de bienaventuranzas que compré para vosotros a un precio tan elevado. Habéis rehuido la vergüenza, el oprobio y la ignominia que llevó vuestro maestro por vosotros. No habéis apreciado los privilegios que fueron puestos a vuestro alcance por su muerte. No quisisteis participar de sus sufrimientos y por lo tanto no podéis ahora participar de su gloria. Queremos la gloria, pero no queremos los sufrimientos. Entonces, dice, se pronunciaron estas palabras solemnes: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el que es santo, sea santificado todavía. El libro mayor, entonces, ¿qué sucede? Ella miró que se cerró, y luego, dice, cayó el manto de la persona que estaba sentada sobre el trono, revelando ahora la terrible gloria del Hijo de Dios. La escena, dice, desapareció
Y me encontré, dice, nuevamente en la tierra, inefablemente agradecida de que el día de Dios no había venido todavía y que aún se nos concede un precioso tiempo de gracia en el cual podemos prepararnos para la eternidad. Cuando ella miró lo patético que había en los libros, cuando ella miró el cuadro de el pueblo profeso de Dios reflejado en esos libros, cuando terminó esa visión, dice, le agradeció al Señor de que Él no había venido todavía, porque eso le daba oportunidad de ponerse a cuentas con Dios. Hermanos, esta impactante visión que nosotros hemos leído está a punto de suceder con los vivos, porque el juicio que se está llevando a cabo es con los muertos, pero pronto llegará el juicio de los vivos. Y todo esto que hemos visto aquí, que se mira de nosotros, tenemos, hermanos, que decidir ahora cambiarlo completamente. Tenemos que decidir ahora, hermanos, ponernos a cuentas con el Señor, porque la ley dominical muy pronto será firmada. Y cuando la ley dominical se firme, entonces todo esto que hemos visto va realmente a mostrarse. Es por eso que la sierva del Señor nos exhorta con otra cita inspirada a lo siguiente. Vean ustedes, comentario bíblico, tomo 7, 983 la página. Dice: el gran juicio se ha estado llevando a cabo y desde hace algún tiempo. Ahora el Señor dice: mide el templo y a los que adoran en él. Mientras recorréis las calles haciendo vuestros negocios, recordad que Dios os está midiendo. Mientras desempeñáis vuestros deberes en el hogar, mientras conversáis, Dios os está midiendo. Recordad que vuestras palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo, así como el artista reproduce el rostro en la placa pulida. Esta es la obra que se lleva a cabo: medir el templo y a los que adoran en él, para ver quiénes permanecen firmes en el último día. Los que permanezcan firmes tendrán una cómoda entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hagamos nuestra obra, recordemos que hay uno que está observando el espíritu con que la estamos haciendo. Salgo yo a hacer obra misionera y solo vamos como unos 6. Y en ese momento yo empiezo a admirar, bueno, y el hermano tal, ¿por qué no está aquí? Y fulano de tal, ¿por qué no está aquí? Y empiezo a mirar a los que no están allí. Y empiezo a albergar una especie de, como de amargura por los otros que no están allí. ¿Con qué espíritu ando haciendo la obra del Señor? Hermanos, hagamos la obra de Dios y gocémosla haciéndola con los que estén con nosotros. No miremos quién está y quién no está, porque el andar mirando quién está y quién no está y criticando a ese, eso no sirve delante del Señor, hermanos. Mire qué interesante. Cuando hagamos nuestra obra, dice, recordemos que hay uno que está observando el espíritu con que la estamos haciendo. Dice, no haremos que el Señor nos acompañe en nuestra vida cotidiana, en nuestra obra secular y en nuestros deberes domésticos. Entonces, dice, debemos abandonar en el nombre de Dios todo lo que no es necesario, todas las murmuraciones y visitas inútiles, y presentarnos como siervos del Dios viviente. Manuscrito 4888. Hermanos, ya para ir terminando, volviendo a la boda más extraordinaria de la historia, el don profético respalda el hecho que hemos ya mencionado de que esta boda se consumará cuando el juicio investigador termine. Aquí se los pongo. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Cuando el juicio investigador se acabe,
y se haya escogido a todos los invitados y se haya dejado en la lista a los que tengan el vestido correcto, entonces, hermanos, se consumará la boda, se consumará el matrimonio del Cordero. Ojalá, hermanos, que cuando eso llegue, que no está muy lejos, nosotros quedemos en la lista de los invitados. Sé que andan circulando unos videos diciendo de que en la primavera del otro año la ley dominical se va a firmar, pero hay que vivir como que si eso va a ser la otra semana. Hay que vivir como que si eso va a ser no en la primavera del otro año, sino el otro mes. Hay que vivir como que si eso va a ser dentro de 2 semanas, porque el que viva así, oh hermano, va a obtener la victoria. Será dejado en la lista de los que van a ir a la fiesta de bodas. La ceremonia de bodas, hermanos, ya se prolongó por bastante tiempo. Ya lleva más de 174 años, dije, esta ceremonia. ¿Y por qué no ha terminado? Porque el Señor está queriendo invitar a más gente para que vaya allá. No ha terminado esta ceremonia todavía, porque el Señor quiere que todos los habitantes del mundo vayan. Y hay algunos habitantes del mundo que no han recibido la invitación y por eso se las está haciendo, está prolongando la ceremonia, porque Él quiere que más invitados tengan la oportunidad de ir. Por eso Él, miren ustedes la invitación que les hace. Vamos al Apocalipsis 22, y veamos versículos 16 y 17. Apocalipsis 22, versículos 16 y 17. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La invitación el Señor la está haciendo a mucha más gente para que vengan a su boda. La ha estado haciendo desde muchos años atrás. La extiende a través de aquellos que ya fueron invitados. Estos invitan a otros. Y ante lo riguroso, hermanos, ante lo riguroso que se es al seleccionar a los invitados al banquete, en el sentido de que solo los que tengan el vestido adecuado serán elegidos. Yo quiero animarlos, hermanos. Quiero animarlos para que ese manto de la justicia de Cristo que recibimos el día de nuestro bautismo, quiero animarlos a que lo mantengamos limpio y lavado todos los días en la sangre del Cordero. Quiero animarlos para que ese manto que el Señor nos dio en el día de nuestro bautismo, hermanos, lo mantengamos lavado siempre. Y yo les pregunto, ¿cómo irá a ser nuestra reacción cuando lleguemos a esa ciudad? ¿Cuáles serán los sentimientos que experimentaremos cuando entremos por las puertas de esa ciudad? Eso lo miraremos en el próximo tema, en la tercera parte de este mensaje. Por ahora quiero terminar, hermanos, leyendo las palabras de Apocalipsis 16, versículo 15. Donde el Señor nos dice lo siguiente: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cuáles ropas debemos aguardar? Las ropas que el Señor nos ha dado. Las ropas que son un manto de justicia que refleja su carácter. Guardemos esas ropas, mantengámonos con esas ropas puestas, limpiemos todos los días esas ropas en la sangre del Cordero, mantengámonos con esas ropas, mis hermanos, para cuando Jesús regrese de las bodas, nos lleve con Él a la santa ciudad.
porque solo los que tengan las ropas adecuadas hemos visto que son los que van a ir allá. Hermanos y hermanas, pregunto en esta hora, ¿cuántos de ustedes les gustaría mantenerse aguardando sus ropas para que su Señor venga por ustedes? Que Dios les bendiga y que el mensaje de hoy, siendo tan solemne, los lleve a hacer una decisión de rendirse completamente a Jesucristo. Bendiciones para todos. Junte Jesús las naciones y anhelan de compadecer, o como hemos de estar en el juicio, el mando del juez al saber, juntará todo el trigo en su tronel, mas el viento el ramo esparcirá. Pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá, el Señor nos haremos todo el trigo en su tronel, mas el viento el ramo esparcirá. Pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá, y ha complacido a sus hijos, su sello en sus mentes verá, mientras ellos de ojos de adoren, coronas de luz les pondrá. Juntará todo el trigo en su tronel, mas el viento el ramo esparcirá. Pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá, esperemos, velemos y hagamos las lámparas todas brillar, y al venir el esposo a las bodas, gozosos podemos estar. Juntará todo el trigo en su tronel, mas el viento el ramo esparcirá. Pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. El himno nos dice que velemos y que hagamos las lámparas brillar, y que cuando venga el esposo de las bodas, pues que entonces gozosos podamos entrar. Hermanos, este es el momento para velar. Este es el momento para estar bien despiertos. Este es el momento para consagrarnos al Señor. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Oh Padre Celestial, solemnes momentos son los que estamos viviendo, pues en el tribunal celestial se revisan las ropas de aquellos invitados al banquete de bodas. Sabiendo, Señor, que esos invitados somos nosotros, pues no deja, Padre, de preocupar nuestro estado espiritual. No deja de preocupar qué sucedería si mañana revisas nuestras vestimentas y encuentras que todavía están los harapos de inmundicia, encuentras que todavía están nuestras ropas y no las tuyas. Señor, siendo esto tan delicado y solemne, hoy nosotros te pedimos primeramente perdón por tanta indiferencia, por tanta negligencia, por tanto que hemos desaprovechado el tiempo. Perdónanos, Señor. Y te damos gracias porque todavía la ceremonia de bodas no acaba, de manera que hay oportunidad para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque todavía hay tiempo para que nos consagremos, para que nos rindamos completamente a ti.
Y te ruego por este pueblo que puede ser duro de servir posiblemente, porque por más que se le hable, no se inmuta, no cambia. Te ruego, Señor, por este pueblo, para que tu Espíritu lo sacuda, lo confronte y lo haga ver cuán urgente es consagrarse al Señor. Padre, pido porque este pueblo, aquí, Señor, cuando las vestimentas de cada uno sean revisadas, se encuentre que tenemos el manto de la justicia de Cristo y un carácter semejante al tuyo. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a mantenernos velando hoy y siempre y haciendo brillar nuestras lámparas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.